Mi mejor amiga quiere pedir prestado a mi esposo para casarse. Mi mejor amiga quedó embarazada antes de casarse y su novio desapareció. Entonces me pidió algo que me dejó completamente perpleja. ¿Puedo pedir prestado a tu esposo para casarme? Me prometió que solo necesitaba un acta de matrimonio para registrar al bebé. Me aseguró que en cuanto resolviera eso, me devolvería a mi esposo. Cuando me negué, se enfureció. ¿Cuál es el problema? Solo es prestármelo, gritó. Al día siguiente, encontré un acta de matrimonio en la maleta de mi esposo. Los nombres que aparecían eran los de él y mi mejor amiga. Casia, ¿no puedes prestarme a tu esposo solo para casarse conmigo un tiempo? Estela Blanco, mi mejor amiga, lo dijo de una manera tan casual que casi escupo mi café. ¿Qué acabas de decir? La miré absolutamente atónita mientras mi atención se desviaba a su barriga de 8 meses de embarazo. Estela acariciaba su vientre, lanzándome una mirada despreocupada. Ay, relájate. Solo necesito a tu esposo para conseguir un acta de matrimonio y registrar a mi bebé. En cuanto esté hecho, te lo devuelvo. La confianza en su tono hizo que se me contrajera un ojo. Eso no va a pasar. Hoy en día muchas mujeres son madres solteras. Si decidiste tener al bebé, deberías estar preparada para las consecuencias, ¿no crees? Respondí con frialdad. El rostro de Estela se oscureció de inmediato, dejando ver toda su irritación. ¿Sabes lo difícil que es para las madres solteras ser aceptadas en la sociedad? Además, ni siquiera tienen un acta de matrimonio. ¿Qué problema hay en prestarlo un tiempo? Estuve a punto de reír de la pura incredulidad ante su lógica. Hace 8 meses, Estela había desaparecido por un tiempo y luego regresó diciendo que estaba embarazada y que su novio había huido. Intenté advertirle. Quedarte embarazada y soltera ya es complicado, y criar a un hijo sola, sin el apoyo del padre, será aún peor. Pero me miró a los ojos, decidida. No tengo miedo. Si elegí tener este bebé, estoy lista para enfrentar cualquier juicio. Y ahora, aquí estaba, pidiendo prestado a mi esposo. ¿Cómo podía decir algo tan absurdo con una cara tan seria? Mi esposo, Samuel Pérez, y yo nos habíamos casado hacía un año. Solo habíamos hecho la ceremonia, porque tuve que salir de viaje por trabajo, y terminamos perdiendo nuestro primer aniversario. Entonces, Samuel sugirió que pospusiéramos el registro oficial hasta el próximo mes, en nuestro aniversario. Estela era la única persona a quien le había contado esto. Nunca imaginé que esto le daría una idea tan disparatada. De ninguna manera. Aunque yo estuviera de acuerdo, Samuel jamás aceptaría. Si él registra un matrimonio contigo y luego se divorcia, lo etiquetarían como divorciado para siempre, respondí con firmeza, cerrando el tema. El rostro de Estela se oscureció de inmediato y retiró el brazo que estaba sujetando el mío. ¡Casia Martínez! Pensé que eras mi mejor amiga, pero ya veo que estaba equivocada. Además, ni siquiera le has preguntado a Sammy. ¿Cómo sabes que no aceptaría? Admítelo. Solo quieres verme sufrir como madre soltera y que mi hijo sea humillado por el resto de su vida. Me lanzó una mirada llena de resentimiento. No estaba segura si era solo una idea mía, pero cuando Estela mencionó a Samuel, capté un destello fugaz en sus ojos, algo que parecía satisfacción. Cuando llegué a casa esa noche, Samuel acababa de preparar la cena, y en cuanto me vio, esbozó una sonrisa cálida. «Casia, ven a cenar». Al mirar los platos humeantes en la mesa, sentí una oleada de felicidad recorrerme. Mientras comíamos, mencioné a Samuel la conversación que tuve con Estela más temprano. El sonido de la cuchara de Samuel cayendo sobre la mesa resonó en la sala silenciosa, mientras su rostro mostraba de repente señales visibles de pánico. «¿Qué está pasando?», pregunté, confundida, mientras lo miraba fijamente. Samuel recogió apresuradamente la cuchara que había caído y, tratando de actuar con normalidad, sirvió una porción de carne de cerdo en mi plato. «No es nada, solo...». Nunca había conocido a alguien tan absurda. Me tomó por sorpresa, eso es todo, pero apenas lo escuchaba. Mi atención estaba completamente fija en la carne de cerdo que había en mi plato, porque yo no como carne de cerdo guisada. A la noche siguiente, después del trabajo, estaba a punto de desplomarme en el sofá cuando noté el maletín de Samuel allí. Lo tomé para ordenarlo y sentí algo en el bolsillo lateral. Al sacar el objeto, mis manos comenzaron a temblar. Era un documento impreso, con letras finas y bien definidas. Un acta de matrimonio. Contuve la respiración, mis manos temblorosas al abrir el documento. Los nombres eran inconfundibles: Samuel Pérez y Estela Pérez. En ese momento mi mente quedó en blanco, como si todo explotara en mi cabeza. Rabia, dolor y traición me invadieron como una ola arrolladora. Cuando Samuel caminó hacia la cocina, rápidamente metí el acta de matrimonio de vuelta en el maletín. «Lávate las manos y ven a comer», dijo él, entrando a la sala con una olla de sopa en las manos.
su rostro iluminado con una sonrisa. Me levanté, pero me congelé al ver la gran olla de sopa de pollo en la mesa. Yo había tenido un pollo como mascota que, trágicamente, se cayó del balcón y murió. Desde entonces no podía obligarme a comer sopa de pollo. Samuel lo sabía perfectamente. Mientras permanecía allí, perdida en mis pensamientos, el timbre sonó de repente. Corrí a abrir la puerta. Al abrirla, ahí estaba Estela con su prominente barriga de embarazo y una sonrisa presumida en el rostro. Antes de que pudiera invitarla a entrar, pasó directamente junto a mí, prácticamente invadiendo mi casa. «Vaya, esa sopa de pollo huele deliciosa», exclamó. Samuel le sonrió. «Llegaste justo a tiempo. Debes tomar un poco. Es excelente para nutrir al bebé», dijo sin dudarlo. Me obligué a tragar la rabia que comenzaba a crecer dentro de mí y caminé hacia la mesa. «¿Qué estás haciendo aquí?» Estela ya estaba cómodamente sentada. ¿Qué tiene de malo visitar a una amiga? Además, quería probar la comida de Sammy. Hace siglos que no como nada preparado por él, y lo extrañaba muchísimo, respondió, con los ojos clavados exclusivamente en Samuel. «Extrañabas, ¿eh? También tengo unas patas de cerdo cocinándose en la cocina. Tendrás que comer unas porciones extra después», respondió Samuel, completamente enfocado en Estela, mientras le entregaba una toalla caliente para que limpiara sus manos. «Límpiate las manos y disfruta», dijo él con una sonrisa despreocupada, antes de regresar a la cocina para traer las patas de cerdo, ignorándome por completo, como si fuera invisible. No fue hasta que Samuel se sentó a la mesa, frente a Estela, que pareció darse cuenta de lo que estaba pasando. Se levantó torpemente y me miró. «Casia, siéntate y come. Prueba la sopa que preparé y dime si está buena», dijo, sirviendo un tazón de sopa de pollo y colocándolo frente a mí. Sin pensar, empujé el tazón lejos de mí. «Samuel, ¿se te olvidó? Yo no como sopa de pollo». La fuerza con la que empujé el tazón hizo que la sopa caliente salpicara la mano de Samuel, quien gritó de dolor y retrocedió un paso. «Casia, ¿estás tratando de quemarme?» Estela inmediatamente saltó de la silla, tomando la mano de Samuel para inspeccionar la quemadura. «Sammy, ¿estás bien? ¿Te duele? ¿Deberíamos ir al hospital?», preguntó con voz llena de preocupación. Luego se volvió hacia mí con una mirada furiosa. «Casia, ¿por qué hiciste eso? Sammy estaba siendo amable ofreciéndote la sopa y tú se la tiraste a propósito. ¿Cómo puedes ser tan cruel?», espetó. Siempre creí que Estela era mi mejor amiga, mi hermana del alma, hasta que comenzó a tejer esta red de mentiras que poco a poco desenmascaré. Todo empezó con esa petición absurda de prestarle a mi esposo Samuel. Era como si ella estuviera completamente desconectada de la realidad. Pero cuando encontré esa acta de matrimonio en la maleta de Samuel, algo dentro de mí se rompió. Fue como si todo lo que conocía, todo lo que valoraba, se hiciera pedazos frente a mis ojos. Esa noche, después de que Samuel intentara actuar como si nada estuviera mal, decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Aunque mi corazón estaba destrozado, fingí una sonrisa al día siguiente y llamé a Estela. «Amiga, he estado pensando», dije, esforzándome por sonar casual. «Tal vez tengas razón. Tal vez podamos hablar de tu idea del matrimonio con Samuel». El silencio al otro lado del teléfono duró un segundo demasiado largo, pero luego respondió con una voz que delataba su sorpresa. «¿En serio? ¿Estás reconsiderando mi propuesta?» Sabía que lo entenderías, Casia. Sabía que nuestra amistad era más fuerte que esto. Pero detrás de esa voz melosa, algo me decía que había más. Esa noche, mientras Samuel dormía profundamente, revisé su teléfono por primera vez en todos los años que llevábamos juntos. No era algo de lo que me sintiera orgullosa, pero necesitaba respuestas. Y las encontré. Había mensajes de Estela, docenas de ellos. Algunos eran aparentemente inocentes, como «Gracias por todo, Sammy», o «Eres mi salvación, Smee». Pero otros eran devastadores. En uno de ellos, Estela escribía: «No puedo esperar para que este bebé tenga tu apellido. Finalmente estaremos juntos, como siempre debió ser». Mi corazón se detuvo. Todo tenía sentido ahora. Estela no solo quería usar a Samuel para registrar a su hijo, ella planeaba quedárselo para siempre. Al día siguiente, mientras fingía no saber nada, invité a Estela a tomar café en una pequeña cafetería en el centro de Ciudad de México. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, el lugar perfecto para observar a la gente pasar. Pero esta vez no me importaba la vista. Mi atención estaba completamente en ella. «¿Qué pasa con Samuel?», le pregunté directamente, dejando a un lado cualquier pretensión. Estela tomó un sorbo de su café antes de responder, como si estuviera saboreando el momento. «Casia,
Sabes que él ha sido un apoyo increíble para mí durante todo este embarazo. Es un hombre maravilloso. Hizo una pausa y luego añadió, como quien no quiere la cosa. Tal vez demasiado maravilloso para alguien como tú. La sangre me hirvió, pero mantuve la compostura. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella sonrió, un gesto frío y calculador. Solo digo que Samuel merece estar con alguien que lo aprecie, que lo entienda. Alguien como yo. Fue en ese momento cuando lo confirmé. Ella no solo quería destruir mi matrimonio, quería ocupar mi lugar. Me quedé en silencio, procesando sus palabras mientras fingía estar perdida en mis pensamientos. Pero por dentro, ya estaba planeando mi siguiente movimiento. Esa noche, revisé los extractos bancarios que compartíamos Samuel y yo. Había transacciones que no reconocía, cenas en restaurantes caros, compras en tiendas de lujo, todas realizadas en fechas que coincidían con las citas médicas de Estela. Él no solo estaba gastando dinero en ella, estaba invirtiendo en una vida que no incluía a mí. Finalmente, decidí enfrentar a Samuel. Lo esperé en la sala de nuestra casa, con los documentos en la mano y el corazón en un puño. Cuando llegó, su sonrisa desapareció al ver mi expresión. ¿Qué pasa, Cassia?, preguntó, dejando su maleta en el suelo. Levanté los papeles, dejando que cayeran entre nosotros como una bomba. Explícame esto, dije, mi voz temblando de rabia. Samuel miró los documentos y luego a mí. Su rostro pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. Cassia, no es lo que parece. Empezó, pero lo interrumpí. ¿Entonces qué es? Porque para mí parece que mi esposo se casó con mi mejor amiga a mis espaldas. ¿Sabes cuánto me duele esto, Samuel? ¿Sabes cuánto he confiado en ti? Él trató de acercarse, pero retrocedí. Cassia, por favor, déjame explicarte. Fue un error. Estela me manipuló. Yo solo quería ayudarla. Su voz era desesperada, pero yo ya no podía creerle. ¿Ayudarla? ¿Llevándola a la cama? Espeté, mis palabras como cuchillos. El silencio de Samuel fue la única confirmación que necesitaba. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, decidí que no iba a permitir que siguieran viéndome como una tonta. Ya tenía pruebas suficientes para exponerlos a ambos, pero necesitaba el momento perfecto para hacerlo, y lo encontraría. Mientras me preparaba para tomar el control de la situación, recibí un mensaje anónimo. Era una foto de Estela y Samuel juntos en un restaurante, su mano descansando sobre la de él, con una nota que decía, «El amor siempre encuentra su camino». ¿Quién me había enviado esa foto? ¿Había alguien más involucrado en esta traición? El mensaje anónimo que recibí esa noche cambió por completo mi estrategia. ¿Quién más sabía lo que estaba ocurriendo? ¿Y por qué querrían que yo lo supiera? Con la foto en mano, entendí que alguien más estaba al tanto de la relación entre Samuel y Estela. Tal vez era su cómplice, o tal vez alguien tan traicionado como yo. Sin embargo, no tenía tiempo para adivinar. Ahora mi plan de exponerlos debía ejecutarse a la perfección. Decidí organizar una cena en nuestra casa. Era una tradición reunir a nuestra familia y amigos cercanos para celebrar cualquier ocasión importante. Y esta vez el motivo sería nuestro aniversario de bodas. Irónicamente, Estela siempre estaba entre los invitados, y esta vez no sería la excepción. Si ellos querían jugar conmigo, yo también podía jugar con ellos, pero en mi propio terreno. Pasé la semana preparando todo. Fingí con maestría frente a Samuel, quien parecía aliviado por mi tranquilidad. Tal vez creyó que ya había aceptado su mentira, pero yo estaba decidida a que ese fuera el principio del fin para ambos. Me aseguré de imprimir cada mensaje, cada transacción bancaria y, por supuesto, llevé conmigo la maldita acta de matrimonio que había encontrado en su maleta. La noche del evento llegó. Samuel se veía nervioso, pero intentaba ocultarlo con sonrisas exageradas mientras saludaba a los invitados. Estela, por otro lado, entró como si fuera la reina del lugar. Llevaba un vestido ajustado que destacaba su embarazo, como si quisiera que todos la notaran. Me miró con esa sonrisa que escondía más desprecio que afecto. Cassia, gracias por invitarme. Sabía que nuestra amistad era más fuerte que cualquier malentendido, dijo, colocando su mano sobre mi brazo de manera condescendiente. Le devolví una sonrisa que seguramente le pareció igual de falsa. No podía celebrar este día sin ti, Estela. Después de todo, eres una parte muy importante de nuestras vidas, respondí, enfatizando las palabras con un tono que solo ella pudo entender. Durante la cena, todo parecía transcurrir con normalidad. Samuel se esforzaba por mantener una conversación amena con los invitados, mientras yo observaba cada movimiento entre él y Estela. Era sutil, pero las miradas que compartían eran suficientes para confirmarme lo que ya sabía. Cuando llegó el momento del brindis, decidí que era hora. Me puse de pie, sosteniendo mi copa, y sonreí a los presentes. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche para celebrar nuestro aniversario.
Samuel y yo hemos pasado un año maravilloso juntos, dije, mirando a Samuel directamente a los ojos, notando cómo su sonrisa empezaba a desmoronarse. Pero esta noche no se trata solo de celebrar nuestro amor, continué, sacando un sobre de mi bolso. También quiero compartir algo que descubrí recientemente, algo que me ha cambiado por completo. La sala quedó en silencio. Podía sentir cómo la tensión crecía con cada palabra. Abrí el sobre y saqué la acta de matrimonio, levantándola para que todos pudieran verla. Aquí tienen, queridos amigos y familiares, una copia del acta de matrimonio entre mi esposo, Samuel Pérez, y mi mejor amiga, Estela Blanco. El impacto fue inmediato. Los murmullos comenzaron a llenar la sala, mientras Samuel se levantaba de su asiento con el rostro pálido. «Casia, no es lo que parece», empezó a decir, pero lo interrumpí. «¿No es lo que parece? Samuel, tengo mensajes, transacciones bancarias y hasta fotos de ustedes juntos. ¿Quieres que siga? Porque puedo hacerlo». Estela, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. «Casia, por favor, no hagas esto. No entiendes la situación. Solo queríamos lo mejor para el bebé». Su voz temblaba, pero había una pizca de desafío en su mirada. Sabía que estaba acorralada, pero aún no estaba dispuesta a rendirse. ¿Lo mejor para el bebé? ¿Crees que destruir mi matrimonio es lo mejor? ¿Qué clase de madre empieza la vida de su hijo con una mentira tan grande? Respondí, sintiendo cómo mi voz se llenaba de indignación. Samuel intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás, levantando la mano para detenerlo. «No quiero escucharte, Samuel. No después de todo esto. No después de que traicionaste no solo a mí, sino a todo lo que construimos juntos». La sala quedó en un silencio tenso. Nadie sabía qué decir. Finalmente, fue uno de los amigos de Samuel quien rompió el silencio. «¿Esto es cierto, Samuel? ¿De verdad hiciste esto?» Samuel no respondió. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaban. Y con eso, su reputación quedó destruida. Todos empezaron a murmurar. Algunos claramente disgustados, otros simplemente sorprendidos. Sabía que este escándalo no solo afectaría su vida personal, sino también su carrera. Samuel era un hombre que se enorgullecía de su imagen pública, y esto lo había destrozado frente a todos. Estela, por otro lado, intentó huir de la sala, pero la detuve con una última frase. «¿Sabes, Estela? Siempre pensé que serías la madrina de mis hijos, pero ahora solo eres la madre de un hijo cuya vida comenzó con la mentira más grande que he visto». Esa noche, mientras todos se iban, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez era un video. Al abrirlo, vi algo que me heló la sangre. Era una grabación de Samuel y Estela discutiendo. Él le decía que nunca planeó dejarme, pero ella amenazaba con revelar algo si no cumplía con lo prometido. ¿Qué era lo que Estela sabía que podía destruirlo aún más? El video que recibí esa noche cambió todo. En la grabación, Samuel y Estela discutían acaloradamente. Samuel decía con una mezcla de desesperación y rabia: «Nunca planeé dejar a Casia. ¿Qué más quieres de mí?» Estela, con su mirada fría y calculadora, respondía: «Si no cumples con lo prometido, Samuel, te aseguro que lo perderás todo. ¿Quieres que le cuente a Casia lo de las transferencias? O mejor aún, ¿quieres que todos sepan cómo has estado desviando dinero de tu empresa para ayudarme?» Mis manos temblaban mientras procesaba esas palabras. No solo me habían traicionado como esposa, sino que Samuel también estaba poniendo en peligro nuestra estabilidad financiera. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, viendo y reviviendo cada detalle de ese video, pensando en cómo podía usarlo para desarmarlos por completo. Al día siguiente, fui directamente al banco. Necesitaba respuestas sobre esas transferencias y, más importante, necesitaba proteger lo que quedaba de mis finanzas. Había estado ciega, confiando plenamente en Samuel, pero ahora sabía que esa confianza me había costado caro. En el banco, confirmé lo que temía. Había retiradas constantes y significativas de nuestra cuenta conjunta. No solo eso, también descubrí que Samuel había abierto una cuenta adicional a su nombre y que estaba transfiriendo dinero regularmente a una cuenta vinculada a Estela Blanco. Con esas pruebas en la mano, me dirigí a un abogado. «Necesito bloquear todo acceso financiero de mi esposo a nuestras cuentas conjuntas», le dije, entregándole los documentos que había reunido. El abogado, un hombre serio pero comprensivo, asintió. «Entiendo su situación, señora Martínez. También podemos solicitar una auditoría de sus activos, lo cual podría ayudarnos a recuperar cualquier fondo que se haya desviado». Salí de esa oficina con una mezcla de emociones. Sentía alivio por tomar el control, pero también una profunda tristeza al darme cuenta de lo lejos que Samuel había llegado para traicionarme. Sin embargo, no tenía tiempo para lamentos. Debía concentrarme en el siguiente paso. Esa noche confronté a Samuel en casa.
Lo esperé con los papeles en mano y el video listo para mostrárselo. Cuando entró, intentó actuar como si todo estuviera normal. «Cassia, ¿qué tal tu día?», preguntó colocando su maleta en el suelo. «Interesante, Samuel. Fui al banco hoy. ¿Te imaginas lo que encontré?», respondí, dejando caer los documentos sobre la mesa frente a él. Su rostro se transformó. Primero fue confusión, luego pánico. «Cassia, ¿puedo explicarlo?», empezó a decir, pero lo interrumpí. «¿De verdad? ¿Vas a explicarme cómo usaste nuestro dinero para mantener a Estela y a su bebé? ¿O tal vez quieras explicar por qué abriste una cuenta secreta?». Mi voz temblaba de ira. Samuel trató de acercarse, pero levanté el teléfono y reproduje el video. Su expresión fue de total derrota al escuchar su propia voz admitiendo todo. «¿Qué querías que hiciera?». «Estela me amenazó. Dijo que arruinaría mi reputación, que le diría a todos que yo era el padre del bebé». Cassia no sabía qué hacer. Su desesperación era evidente, pero no me conmovió. ¿Y pensaste que la mejor solución era traicionarme? ¿Destruir todo lo que construimos juntos?, le grité, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Samuel no respondió. Simplemente bajó la cabeza, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había hecho. A la mañana siguiente, ejecuté el plan con la ayuda de mi abogado. Todas las cuentas conjuntas fueron congeladas, y Samuel perdió acceso a cualquier recurso que pudiéramos compartir. Estela, por otro lado, recibió una notificación legal que le impedía usar el nombre de Samuel como padre del bebé en cualquier documento oficial. Ahora tendría que enfrentarse sola a las consecuencias de sus decisiones. El golpe final llegó cuando Samuel fue llamado a una reunión en su empresa. Había solicitado una auditoría interna, y las irregularidades en las finanzas que involucraban a Samuel salieron a la luz. Aunque intentó justificarse, sus superiores no estaban dispuestos a arriesgar la reputación de la empresa. Fue despedido esa misma semana. Estela, al enterarse de lo sucedido, me llamó furiosa. «Cassia, ¿cómo te atreves a arruinar mi vida de esta manera?», gritó al teléfono. «¿Ruinar tu vida? Tú te encargaste de eso sola, Estela. Yo solo estoy devolviéndote el favor», respondí con calma antes de colgar. Esa noche, mientras me sentaba en la sala, sintiendo una mezcla de victoria y agotamiento, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez era una foto de Estela llorando frente a su casa. La leyenda decía: «Parece que las cosas no salieron como esperaba». ¿Quién estaba detrás de estos mensajes? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Por ahora, no tenía respuestas, pero estaba decidida a encontrarlas. Al día siguiente, mientras revisaba las pruebas restantes que había reunido, encontré algo que no había notado antes. Un extracto bancario que mostraba una transferencia de Estela a un nombre desconocido. ¿Estela también tenía un aliado? ¿Quién más estaba involucrado en esta red de traiciones? La transferencia que encontré en los documentos que había recopilado me dejó llena de preguntas. El nombre era desconocido: Eduardo L. Morales. Era evidente que Estela no estaba actuando sola. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué papel jugaba en su plan? Mientras estudiaba el extracto, sentí cómo mi determinación se fortalecía. Si Estela y Samuel creían que podían jugar conmigo, se equivocaban. Ahora no solo iba a exponerlos, también destruiría cualquier relación que creyeran tener. Esa mañana decidí seguir la pista de Eduardo. Contraté a un investigador privado, alguien discreto y eficiente, que pudiera descubrir quién era este hombre y cuál era su conexión con Estela. Mientras esperaba resultados, comencé a plantar pequeñas semillas de duda entre Samuel y Estela. Si su relación dependía de mentiras, solo necesitaba darles un empujón para que todo se derrumbara. La primera oportunidad llegó cuando vi a Estela en un café, aparentemente esperando a alguien. Me acerqué con una sonrisa que escondía mi intención. «Estela, qué sorpresa verte aquí». Mi tono era dulce, pero mis palabras eran un arma. Ella se tensó al verme, pero rápidamente recuperó su compostura. «Cassia, no esperaba encontrarte. Solo estoy aquí para relajarme un poco». Su respuesta fue casual, pero sus ojos evitaban los míos. Me senté frente a ella sin pedir permiso, y noté que había 2 tazas de café sobre la mesa. «¿Con quién estás?», pregunté, fingiendo curiosidad. Antes de que pudiera responder, un hombre se acercó a la mesa. Era alto, bien vestido, y tenía una expresión seria. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era este Eduardo? El hombre miró a Estela y luego a mí, claramente incómodo con la situación. ¿Interrumpo algo?, preguntó, dirigiéndose a Estela. Ella se levantó rápidamente. «No, Eduardo, todo está bien». Cassia ya se iba. Sus palabras fueron una clara invitación a que me retirara, pero no planeaba hacerlo. «Oh, así que tú eres Eduardo». Extendí mi mano sonriendo. «He escuchado mucho sobre ti». El hombre pareció confundido, mientras Estela me lanzaba una mirada asesina. «Cassia, no sé de qué estás hablando. Eduardo es solo un amigo». Su voz tenía un matiz de nerviosismo que no pasó desapercibido.
Decidí no presionar más en ese momento. Me despedí amablemente y salí del café, pero no sin antes tomar una foto rápida de los dos juntos. Si iba a destruir su relación, necesitaba pruebas concretas, y esta foto era un buen comienzo. Unos días después, el investigador privado me entregó su informe. Eduardo L. Morales era un abogado que había trabajado con Estela en varios proyectos. Uno de esos proyectos incluía un intento fallido de reclamar una herencia ficticia. No había duda de que Estela lo había reclutado para ayudarla en su plan con Samuel. Con esta información en mano, decidí actuar. Le envié un mensaje a Samuel desde un número anónimo, adjuntando la foto de Estela y Eduardo en el café. El mensaje decía: ¿sabes realmente en quién confías? Estela tiene sus propios secretos. Esa noche, cuando Samuel regresó a casa, estaba visiblemente perturbado. No pude evitar disfrutar de su incomodidad mientras intentaba fingir que todo estaba bien. ¿Algo pasó en el trabajo?, pregunté casualmente mientras preparaba una taza de té. No, nada importante. Solo un día largo. Su respuesta fue evasiva, y pude notar cómo evitaba mi mirada. Sabía que había plantado la primera semilla. Ahora solo tenía que esperar a que creciera. Unos días después, Samuel confrontó a Estela. Lo supe porque el investigador privado la había seguido y me envió un video de su discusión en un parque. Samuel le mostraba la foto que había recibido, exigiendo respuestas. ¿Quién es Eduardo? ¿Y por qué me ocultaste esto?, gritaba, claramente frustrado. Estela trataba de calmarlo, pero su nerviosismo era evidente. No es lo que piensas. Eduardo solo es alguien que me ayuda con asuntos legales. No hay nada más. Su voz temblaba, pero Samuel no parecía convencido. ¿Asuntos legales? ¿Qué tipo de asuntos necesitas que resuelva? ¿No soy yo quien te ayuda con todo? Su tono era cada vez más agresivo. La conversación terminó con Samuel alejándose furioso, mientras Estela se quedaba allí, visiblemente alterada. Era solo cuestión de tiempo antes de que sus dudas comenzaran a destruir lo poco que quedaba de su relación, pero no me detuve allí. Usando los documentos financieros que había recopilado, le envié a Samuel una lista de transferencias que mostraban que Estela también estaba desviando dinero a una cuenta personal. Esta vez, su confianza en ella estaba completamente rota. La noche después de su pelea, recibí un mensaje inesperado de Samuel. Decía: necesito hablar contigo. Hay cosas que no sabes sobre Estela. ¿Qué secretos ocultaba ella que incluso Samuel desconocía? ¿Qué tan profundo llegaban sus mentiras? El mensaje de Samuel me dejó intrigada, y aunque mi primer instinto fue ignorarlo, decidí que era mejor escuchar lo que tenía que decir. Si Estela escondía algo, necesitaba saberlo. Respondí con una breve nota. Hablemos mañana a las 8 p.m. en el café cerca de mi oficina. No llegues tarde. Cuando Samuel llegó al café, parecía un hombre derrotado. Sus hombros estaban encorvados, y la mirada en sus ojos reflejaba una mezcla de culpa, frustración y miedo. Se sentó frente a mí en silencio durante unos segundos antes de romper el hielo. Casia, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero esto es importante. Necesitas saber la verdad sobre Estela. Levanté una ceja cruzando los brazos. ¿La verdad? ¿Y por qué crees que eso me importa ahora? ¿Samuel?, pregunté con frialdad, aunque por dentro la curiosidad me carcomía. Él suspiró, pasándose las manos por el cabello. Porque esto no solo te afecta a ti, también me pone en peligro. Y tengo la sensación de que Estela está jugando un juego mucho más grande de lo que imaginamos. Incliné la cabeza, mostrando interés. Sigue hablando. Samuel sacó de su bolsillo un sobre manila y lo colocó en la mesa. Al abrirlo, encontré una serie de documentos, contratos falsificados, transferencias bancarias a nombres desconocidos, y lo que parecía ser un registro detallado de conversaciones entre Estela y Eduardo Morales. En una de las conversaciones, Estela le decía a Eduardo: si esto sale bien, no tendré que preocuparme por nada. Samuel pagará por todo, y Casia ni siquiera verá lo que viene. Mi mandíbula se tensó mientras leía. Estela no solo había estado planeando quedarse con Samuel, sino también arruinarme financieramente y cubrirse las espaldas con Eduardo. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Samuel parecía avergonzado. Lo encontré en su casa. Después de nuestra última discusión, fui a buscarla para aclarar las cosas, pero ella no estaba. Me atreví a revisar algunos documentos en su escritorio y encontré esto. Casia, creo que Estela no está solo detrás de tu dinero o de mí. Creo que está involucrada en algo más grande. Mi mente trabajaba a toda velocidad mientras procesaba sus palabras. Si Estela era capaz de todo esto, ¿qué más estaba dispuesta a hacer? Cerré el sobre y miré a Samuel directamente a los ojos. Si esperas que confíe en ti de nuevo, olvídalo. Pero voy a usar esto para asegurarme de que ella no arruine nada más. Me levanté, lista para marcharme.
Samuel extendió una mano para detenerme. Casia, espera, hay algo más. Hizo una pausa, como si estuviera buscando el valor para continuar. ¿El bebé? No es mío. Me congelé en mi lugar, girándome lentamente hacia él. ¿Qué acabas de decir? El bebé no es mío. Estela lo admitió durante una de nuestras peleas. Dijo que había usado esa mentira para manipularme, para asegurarse de que me quedara a su lado. Sentí una oleada de emociones. Alivio, ira, confusión. Si el bebé no era de Samuel, entonces, ¿de quién era? Y más importante aún, ¿por qué mentir sobre algo tan serio? ¿Y por qué no me dijiste esto antes? Espeté, mi voz llena de incredulidad, porque pensé que podía manejarlo solo. Pero ahora veo que Estela no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Por favor, Casia, necesitamos trabajar juntos para detenerla. Su súplica me dejó en conflicto. Samuel era tan culpable como Estela en todo esto. Pero si quería derrotarla, necesitaba toda la información posible. Asentí con cautela. Está bien, pero no pienses que esto significa que te perdoné. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Samuel me había entregado, recibí otro mensaje anónimo. Era una foto de Estela entrando a un edificio lujoso en Polanco, acompañada por un hombre mayor que no reconocí. La leyenda decía, el verdadero padre está más cerca de lo que crees. El rompecabezas empezaba a encajar, pero aún quedaban demasiadas piezas sueltas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Estela estaba tan desesperada por usar a Samuel si ya tenía apoyo de alguien más? Y, lo más inquietante, ¿por qué alguien seguía enviándome estas pistas? Era claro que aún no conocía toda la verdad. A la mañana siguiente, decidí seguir el rastro del hombre en la foto. Contraté nuevamente al investigador privado, quien me dio una revelación impactante. El hombre era un político poderoso, con una reputación cuidadosamente construida. ¿Qué conexión tenía con Estela? ¿Y por qué ella intentaba ocultar esta relación? Estaba a punto de descubrirlo. La foto del hombre mayor junto a Estela era la pieza que faltaba en este intrincado rompecabezas. El investigador privado que contraté trabajó rápidamente, y al día siguiente recibí su informe. El hombre en cuestión era nada menos que Lorenzo García, un político influyente de Ciudad de México, conocido por sus discursos moralistas y su imagen de hombre de familia ejemplar. Su conexión con Estela era un secreto que, evidentemente, ella estaba dispuesta a proteger a toda costa. Mientras leía el informe, una verdad perturbadora comenzó a emerger. Lorenzo no solo era el padre del bebé de Estela, sino que también la estaba financiando en secreto. Sus transferencias a través de cuentas offshore y los bienes de lujo que ella disfrutaba eran cortesía de este hombre que claramente no quería que se supiera la verdad. Mi mente bullía con preguntas. ¿Por qué Estela había involucrado a Samuel si tenía el respaldo de alguien tan poderoso? ¿Qué estaba tratando de lograr al mantener dos frentes abiertos? Decidí que era hora de enfrentarla directamente, pero esta vez, con todas las cartas en mi mano. Esa tarde, llamé a Estela y la invité a reunirse conmigo en un restaurante exclusivo de Polanco. Su tono en el teléfono era cauteloso, pero aceptó. Cuando llegó, llevaba un vestido caro que destacaba su avanzado embarazo y una sonrisa que ocultaba perfectamente su nerviosismo. Casia, qué sorpresa que me invites. Pensé que después de todo lo que ha pasado, no querrías volver a verme, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Le devolví la sonrisa, pero la mía estaba cargada de intenciones. Tienes razón, Estela, no quiero verte, pero también quiero cerrar este capítulo contigo. Sus ojos se estrecharon, como si tratara de leer mis pensamientos. ¿Cerrar este capítulo? ¿A qué te refieres? Saqué mi teléfono y coloqué la pantalla frente a ella. La foto de ella con Lorenzo García estaba en plena vista. Su expresión cambió drásticamente. De segura y altiva, pasó a una mezcla de sorpresa y miedo. ¿De verdad pensaste que no me enteraría?, pregunté con un tono cortante. Lorenzo García, el padre de tu bebé, tu financista, y probablemente tu verdadera carta bajo la manga. Estela intentó recuperar la compostura, pero sus manos temblaban mientras colocaba su servilleta sobre la mesa. No sé de qué estás hablando, Casia. Esa foto no prueba nada. Me incliné hacia adelante, disfrutando del pequeño triunfo de verla desmoronarse. Claro que no prueba nada, pero los registros bancarios que tengo, las transferencias a tu cuenta desde la suya, y las conversaciones entre tú y Eduardo Morales, sí lo hacen. Estela, tienes dos opciones. Admites todo ahora, o me encargo de que Lorenzo y el resto del mundo lo descubran de la peor manera posible. Por primera vez, la vi perder completamente su fachada de control. Se llevó las manos al rostro y exhaló profundamente antes de mirarme con ojos desesperados. Casia, no entiendes. No es tan simple como parece. Explícame entonces, porque lo único que veo aquí es a una mujer que destruyó a su mejor amiga y manipuló a un hombre para encubrir sus mentiras.
respondí con firmeza. Estela finalmente habló, su voz quebrada pero llena de una desesperación genuina. Lorenzo no quiere que nadie sepa de este bebé. Su carrera política depende de su imagen, y yo no podía criar a este niño sola. Pensé que si involucraba a Samuel, tendría una salida. Sabía que él nunca me abandonaría si creía que era su hijo. Se detuvo, tratando de mantener la calma. Pero no esperaba que tú fueras tan persistente. Mi rabia creció con cada palabra. La facilidad con la que justificaba sus acciones me daba náuseas. ¿Y creíste que destruirías mi vida y saldrías ilesa? Le dije con dureza. Te aseguro que no voy a dejar que escapes de esto tan fácilmente. Estela parecía entender que estaba acorralada, pero aún le quedaba una chispa de desafío. ¿Y qué planeas hacer, Casia? ¿Contarle todo a Lorenzo? ¿A Samuel? Al final, todos saldremos perdiendo, tú incluyéndote. Me reí, un sonido seco y lleno de desprecio. Ahí es donde te equivocas, Estela. Tú y Lorenzo tienen mucho más que perder que yo. Y créeme, voy a asegurarme de que ambos lo pierdan todo. Antes de irme, dejé claro mi próximo paso. No quiero volver a verte, Estela, pero si intentas algo más contra mí o Samuel, esta información estará en todas las portadas mañana. Tú eliges. Esa noche, mientras reflexionaba sobre nuestro encuentro, recibí otro mensaje. Esta vez era un video de Lorenzo y Estela en lo que parecía ser una oficina privada. En el video, Lorenzo le decía, Estela, más te vale que este bebé sea la única complicación que enfrente. Si esto se filtra, me aseguraré de que tú cargues con todo el peso. ¿Entendido? El poder de Lorenzo comenzaba a mostrar su lado más oscuro. Era evidente que Estela no solo estaba manipulando a todos a su alrededor, sino que también estaba atrapada en su propio juego. Ahora tenía dos enemigos, y ambos estaban desesperados. El video me dio una idea. ¿Y si enfrentaba a Lorenzo directamente? Si él era tan poderoso como decía ser, tal vez también tendría miedo de que la verdad saliera a la luz. Al día siguiente decidí contactarlo, pero lo que sucedió durante nuestra reunión fue mucho más impactante de lo que había imaginado. La idea de enfrentarme a Lorenzo García era tan arriesgada como necesaria. Él era la figura clave en esta red de mentiras, el hombre que no solo financiaba a Estela, sino también quien la mantenía bajo control para proteger su propia imagen. Sabía que este encuentro no sería sencillo, pero si quería poner fin a todo esto, tenía que ser directa. Esa mañana, llamé al número de contacto que encontré en el informe del investigador privado. Fingí ser una asistente de relaciones públicas interesada en un proyecto benéfico, algo suficientemente importante para que él se interesara. Para mi sorpresa, aceptó una reunión esa misma tarde en su oficina en Polanco. Cuando llegué al edificio, la seguridad era intensa, con cámaras en cada rincón y un asistente que me escoltó hasta un despacho impresionante. Lorenzo me recibió con una sonrisa profesional, pero sus ojos fríos delataban su naturaleza calculadora. Señora Martínez, un placer conocerla. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó, acomodándose en su silla de cuero detrás de un escritorio adornado con documentos perfectamente organizados. Sonreí con calma mientras colocaba mi bolso sobre la mesa y sacaba mi teléfono. Sin rodeos, reproduje el video donde él amenazaba a Estela. Su expresión cambió de inmediato. La sonrisa desapareció y su mirada se tornó severa. ¿Qué es esto?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Esto, señor García, es la evidencia de que usted no es el hombre intachable que dice ser. Es la prueba de que está involucrado con Estela Blanco y de que ha intentado encubrir su relación. Hice una pausa para dejar que las palabras se asentaran. Y no solo eso, también sé que usted es el padre del bebé que ella espera. Lorenzo se inclinó hacia adelante, sus manos firmes sobre el escritorio. No sé de qué está hablando, señora. No tengo ninguna relación con esa mujer más allá de lo profesional. Esto es claramente un malentendido. Reí, una risa amarga que llenó el silencio del despacho. Por favor, Lorenzo, no subestime mi inteligencia. Tengo más pruebas de las que le gustaría admitir. Transferencias bancarias, mensajes, incluso fotografías. Si quiere seguir negándolo, puedo entregarlo todo a los medios de comunicación ahora mismo. El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Finalmente, Lorenzo exhaló y se recostó en su silla. ¿Qué quiere?, preguntó con un tono sombrío. Me incliné hacia adelante, enfrentándolo directamente. Quiero que se aleje de mi vida. Quiero que corte todo vínculo con Estela y deje de intentar manipular a Samuel. Si vuelve a interferir, haré público todo lo que tengo. Lorenzo me miró fijamente, evaluando mis palabras. Finalmente asintió con lentitud. Está bien, haré lo que pide. Pero permítame recordarle algo, señora Martínez. Yo no soy alguien a quien se deba tomar a la ligera. Si decide cruzar la línea, habrá consecuencias. Lo miré sin pestañear. Lo mismo podría decirle, señor García. Antes de salir, dejé un último comentario. Por cierto, debería hablar con Estela.
Parece que ya no confía tanto en usted como para mantener sus secretos. Su mirada endurecida fue suficiente para saber que mis palabras habían dado en el blanco. Esa noche, mientras regresaba a casa, recibí un mensaje de Estela. Decía: Lorenzo está furioso. ¿Qué hiciste? ¿Crees que ganaste? Pero esto no ha terminado. Sabía que Estela no se rendiría fácilmente, pero su tono de desesperación me confirmó que estaba perdiendo el control de su juego. Al mismo tiempo, me di cuenta de algo importante. Aunque Lorenzo accediera a alejarse, Estela era demasiado peligrosa para dejarla actuar libremente. Esa noche, mientras revisaba las últimas pruebas que tenía, recibí un paquete anónimo en mi puerta. Dentro había documentos que implicaban a Estela en varios fraudes, así como una nota que decía: Estela siempre deja rastros. Úsalo bien. ¿Quién me estaba ayudando en las sombras? ¿Y qué más secretos quedaban por revelar? El paquete anónimo que recibí esa noche era una mina de oro. Documentos financieros, contratos falsificados y una lista detallada de los proyectos turbios de Estela. Todo perfectamente organizado. Al final de la pila, una nota manuscrita decía: Siempre deja rastros. Esta es su caída. Por más que intenté identificar al remitente, no había pistas. Sin embargo, no tenía tiempo para enfocarme en eso. Ahora tenía en mis manos la clave para destruirla definitivamente. Con la ayuda de mi abogado, organicé cada pieza de evidencia. Era hora de dar el golpe final. Sabía que Estela y Lorenzo estaban acorralados, pero también que no se detendrían a menos que los enfrentara públicamente. Decidí convocar a una reunión con Samuel, Estela y, por supuesto, Lorenzo. Quería que todos estuvieran en el mismo lugar cuando su red de mentiras se desmoronara. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias neutral, alquilada expresamente para este propósito. Cuando llegué, Estela ya estaba allí, visiblemente tensa, mientras Lorenzo permanecía en una esquina, con una expresión de acero en su rostro. Samuel llegó último, y por primera vez en semanas, parecía completamente perdido. ¿Qué es esto, Casia?, preguntó Samuel, mirando alrededor de la sala. Es la verdad, Samuel, y creo que todos necesitamos escucharla, respondí con calma, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. Estela intentó mantener su compostura. Casia, esto es innecesario. Ya hemos hablado de todo. No hay nada más que decir. Pero su tono nervioso la delataba. Abrí la carpeta y comencé a exponer las pruebas. Primero, mostré los registros financieros que vinculaban a Lorenzo con las cuentas de Estela. Luego, los mensajes que demostraban cómo habían planeado manipular a Samuel y usar su apellido para encubrir la identidad del verdadero padre del bebé. Lorenzo se mantuvo en silencio mientras yo hablaba, pero su mandíbula apretada revelaba su frustración. Estela, por otro lado, finalmente perdió el control. Finalmente... ¡Esto no significa nada!, gritó golpeando la mesa con ambas manos. ¿Y qué si Lorenzo me ayudó? Él es el padre. Tenía que proteger a mi bebé. La confesión llenó la sala como una bomba. Samuel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿El padre? ¿El bebé nunca fue mío?, preguntó su voz rota. Estela trató de acercarse a él. Samuel, escucha. Todo fue por nuestro bien. Necesitaba tu ayuda porque no podía hacerlo sola. Pero Samuel retrocedió, como si el mero contacto con ella fuera insoportable. ¿Por nuestro bien? Arruinaste mi matrimonio, destruiste mi vida, y todo por una mentira, gritó, sus palabras cargadas de dolor. Lorenzo, finalmente, decidió intervenir. Ya basta. Estela, esto se terminó. No puedo permitirme más escándalos por tu culpa. Su tono era frío, casi cruel. Estela lo miró, incrédula. ¿Me estás abandonando? Después de todo lo que hice por ti, lo que hiciste fue por ti misma, no por mí, y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias sola, respondió Lorenzo antes de salir de la sala sin mirar atrás. La sala quedó en silencio mientras Estela intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Finalmente, se giró hacia mí, con los ojos llenos de rabia. ¿Esto es lo que querías, Casia? ¿Verme perder todo? Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. No, Estela. Lo que quería era recuperar mi vida. Y lo he hecho. Tú, en cambio, tendrás que vivir con las consecuencias de tus acciones. Después de esa reunión, la caída de Estela fue rápida e implacable. Las pruebas que reuní fueron suficientes para involucrarla en múltiples fraudes financieros, lo que resultó en su arresto. Sus conexiones con Lorenzo García también salieron a la luz, dañando severamente su carrera política. Aunque logró evitar la cárcel gracias a su influencia, su reputación quedó arruinada para siempre. Samuel, por su parte, intentó reconstruir su vida, pero su participación en las mentiras de Estela lo dejó marcado. Perdió su empleo y muchos de sus amigos. Y aunque intentó buscar mi perdón, ya era demasiado tarde.
Decidí cerrar ese capítulo y seguir adelante sin él. Lorenzo desapareció del ojo público poco después. Aunque nunca enfrentó cargos legales, su imagen quedó irremediablemente dañada. Los rumores sobre su relación con Estela se convirtieron en una mancha permanente en su legado político. Y yo, Casia Martínez, finalmente encontré la paz. Vendí la casa donde vivía con Samuel y comencé de nuevo en otro lugar. Abrí mi propio negocio, rodeándome de personas que valoraban mi lealtad y fortaleza. Ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente en los demás. Era alguien que conocía su propio valor. Mientras miro hacia atrás, no siento odio ni rencor, solo gratitud por haber superado todo esto. La traición no define quién eres, sino cómo decides enfrentarte a ella. Susurro mientras cierro la puerta de mi nueva vida, dejando atrás las sombras del pasado.